No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo por lo que veo, no vivo por lo que pueda sentir, no vivo por mis deseos, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi mirada está puesta en Jesús, el autor de mi fe. Pongo mi confianza solo en Él, en las cosas invisibles donde puedo ver su poder. Mi mirada está puesta en Jesús, el autor de mi fe. Tengo mi esperanza solo en Él, que un día cara a cara le veré y estaré con Él. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 10 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 1. Estamos en el trimestre número 1. Vamos a pues orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te damos gracias. Bendito seas, oh Señor. Gracias por permitirnos estar tomando de tu palabra en este momento. Gracias, oh Dios. Vete por aquellos que están, Señor, escuchando esta clase, y por aquellos que también la escucharán, que aquellos que también la tomarán de ella. Que, Señor, tú nos ayudes a entender. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar este tiempo. Voy a comenzar en donde me quedé la semana pasada. Seguimos en esta parte de la teología propia. Esta parte de la teología propia. Entonces vamos a comenzar este tiempo, ¿ok? Resumiendo un poquito lo que vimos la semana pasada, vimos un poco cómo la teología no es solamente para llenarnos de conocimiento. O sea, es bueno tener conocimiento, es algo que debemos nosotros procurar, pero también es importante que nosotros estemos pues viviendo en ese conocimiento, ¿ok? Viviendo en ese conocimiento. ¿Y a qué me refiero a ese conocimiento? No significa, hermanos, que seamos unos menonitas o que seamos gente que, no, pues yo a mis hijos en puro colegio cristiano y yo nada más voy a cosas cristianas, porque pues eso es ilógico, hermanos. A lo que voy es que, hermanos, nuestro conocimiento debe impulsarnos a tomar unas decisiones lo más sabias posibles, ¿ok? Lo más sabias posibles. Y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. O sea, no es por impulsos, no es por sentimiento, no es porque la gente lo apruebe, entonces está bien. No, hermanos. O sea, obviamente había cosas que Jesús hacía que la gente no lo aprobaba. Y no significa que por eso estaba mal. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros vivir en ese conocimiento, ¿ok? Entonces,
el conocimiento o el rechazar de Dios pues va a traer consecuencias, va a traer consecuencias, y una de ellas es que va a traer que tengamos un corazón endurecido, que tengamos una mente muy oscura, hermanos, que no podamos distinguir de verdad lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que Dios quiere para nosotros y de cómo debemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, bien, voy a poner aquí en pantalla lo que vamos a ver hoy, que es esta parte de la prioridad de conocer al verdadero Dios. ¿Okay? La prioridad de conocer al verdadero Dios. O sea, el ser humano, hermanos, el ser humano fue hecho con la finalidad de que viviera para Dios. ¿Okay? El ser humano fue hecho con la finalidad de que el ser humano viviera para Dios. Es decir, el ser humano fue hecho con un vacío de fábrica, ¿okay? De fábrica, donde ese vacío solamente puede ser llenado por Dios. ¿Okay? Por eso todo el ser humano busca siempre las mismas cosas. O sea, analícenlo ustedes. El ser humano siempre anda buscando que la diversión, que lo material, y todos, todos sin excepción están buscando eso. Tener más dinero, más comodidad, más cosas que presumir, más cosas que poder, que a él como que le traten de llenar, ¿no? Entonces empieza a tratar de llenarlo con alcohol, con drogas, mujeres, fiestas, filosofía, religión, muchas cosas que el hombre ha inventado por tratar de llenar ese vacío que siente el ser humano, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Entonces, al ver que no puede llenar, pues bueno, empieza a hacer cosas descompuestas y empieza a negar un poco la existencia de Dios, porque ha tratado de llenar esas cosas con otras cosas que no son de Dios. Entonces, mientras que la negación de Dios produce toda clase de frutos venenosos, conocer a Dios y hacerlo conocer es el latido del corazón de la auténtica existencia humana. ¿Okay? O sea, como se los dije, hermanos, el ser humano fue hecho de tal manera que necesita, hermanos, conocer de Dios. Él necesita conocer a su creador. O sea, fuimos hechos de esa manera. Entonces, los seres humanos, hermanos, son teológicos por naturaleza. Ser verdaderamente humano es estar centrado en Dios. Cuando somos egocéntricos o centrados en el hombre, no estamos viviendo independientemente de Dios, sino que estamos reaccionando tontamente contra Él. Lo que les dije, hermanos, el que no quiere creer en Dios no es por falta de pruebas, ¿okay? No es por falta de pruebas. Él no quiere creer en Dios porque su corazón está entenebrecido, pero no es por falta de pruebas. ¿Okay? Entonces, Jeremías 9:23, que lo tenemos aquí, Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Aquí está hablando de sabiduría, pues, que podemos obtener de la parte humana. O sea, hay gente que ha estudiado mucho, que tiene un doctorado, que es una persona muy preparada en cierto ámbito. Pues no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, conocer a Dios es más iluminador que un grado avanzado de una escuela prestigiosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos tener un equilibrio importante en esta parte. Yo no estoy diciendo que un hijo de Dios no tenga que estudiar, no tenga que prepararse académicamente. Es importante, vivimos en un mundo donde se rige de esa manera.
¿ok? O sea, no no vamos a echar en saco roto esto. Sin embargo, muchas veces el error que se comete es que pensamos como el mundo, y el pensamiento del mundo es que piensan que entre más preparado esté una persona, mejor humano o mejor hombre o mejor mujer va a ser. Y es un gran error. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no es intelectual. El problema del ser humano es espiritual. ¿Ok? Entonces no importa cuánto el ser humano aprenda en el punto académico, no importa. O sea, si tú me digas que tú tienes XY cosa académica según el mundo, si tú no conoces de Dios, eres un miserable. ¿Por qué? Porque tú no ves más allá de tu nariz. ¿Okay? Entonces, conocer a Dios es más iluminador que un grado avanzado de estudios. Entonces, sí, preocúpate porque tu hijo, pues sí, sea bueno en la escuela. Qué bueno, que sea bueno, que sea un buen estudiante, que entregue tareas, que asista, ¿no? Que le dé la prioridad que requiere el estudio. Sí, está muy bien. Pero ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con lo espiritual? Y para aquellos que dicen, bueno, es que él todavía no entiende, entonces sí entiende matemáticas, pero de Dios no puede entender. O sea, cómo es tu discernimiento? Eso habla de que para ti la prioridad no es conocer de Dios. Para ti la prioridad es que, pues, a ver si me saca de pobre. O sea, debemos que entender esa parte, hermanos. Como se los digo, yo no estoy diciendo que un cristiano no se debe preparar. Es importante porque vivimos en un mundo así. O sea, en un mundo donde la preparación es importante, donde tal vez para un puesto en una empresa, un puesto en algún lugar, pues se requiere cierto tipo de preparación, ¿no? Conocer hojas de cálculo, conocer, saber mandar correos, saber hacer presentaciones, saber manejar un manejador de textos. Es importante y eso se debe de adquirir, ese conocimiento. Pero también la prioridad también debe de ser conocer de Dios, hermanos. O sea, tu hijo nunca va a estar completo, ni tú vas a estar completo, conociendo sí de muchos certificados y muchos libros del mundo, pero tú no conoces de Dios. O sea, estás completamente incompleto. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano fue hecho de esa manera. Entonces, la mundanalidad disminuye el alma del hombre y la hace mezquina. Conocer a Dios ennoblece al ser humano, hermanos. ¿Ok? Conocer a Dios ennoblece al ser humano. Al conocer lo intelectual, experiencial y practicalmente, el pueblo de Dios recibe la bendición más grande, y es que Dios se revele a sus vidas y ellos den gloria a Dios. Hermanos, Dios diseñó el Evangelio de Cristo para lograr este mismo fin, porque el Evangelio humilla al hombre, pero glorifica solo a Dios a través de la obra de Cristo. Por eso, como dice la palabra, el ser humano no conoció a Dios por medio de la ciencia. De la ciencia ahí se refiere a través del conocimiento humano, sino que Dios eligió dar a conocer el plan por la locura de la predicación. Entonces, lo que dice aquí, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, cuando Jeremías registró estas palabras, Israel fue corrompido por la codicia y el engaño. El don de conocer al Señor convierte al pueblo en verdaderos miembros del pacto y guardianes del pacto. Es decir, hermano, muchas veces pensamos como que mi hijo ya debe de saber porque vive en mi casa que es cristiana, ¿no? Y muchas veces ahí estamos errando completamente.
¿Por qué? Porque obviamente los hijos y las personas requieren del evangelio. Requieren del evangelio. O sea, conocer de Dios, conocer del evangelio hace que de verdad tengamos a Dios como la prioridad, y eso es muy importante, hermanos. Nuestro verdadero y sabroso conocimiento de Dios se hace la primera entrada en la alianza, continuando el conocimiento y aumentando la comunión con Dios. O sea, el conocimiento de Dios es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto las métricas de cómo nos debemos acercar a Dios. O sea, acercarnos a Dios no es por lo que tú crees, ¿eh? O sea, muchas veces la gente quiere conocer a Dios a través de la moral. ¿Okay? Dios es un Dios moral, pero Dios no eligió la moral para acercarnos a Dios, que eso es un error que muchos cometen. ¿Cuál? Que no, es que yo siento que esto es lo mejor, o sea, yo siento que esto es la manera mejor de comportarnos, ¿no? Bueno, pues también por decir, en la época del oscurantismo, la gente pensaba que lo mejor era quemar brujas, y quemaron a muchas mujeres acusándolas de brujas cuando no era verdad, y eso es algo muy moral que ellas hacían, pero no quiere decir que era la forma de acercarse a Dios. La forma de acercarnos a Dios Él ya la ha estipulado, y una de ellas es Jesucristo. ¿Okay? Entonces, el don de conocer al Señor convierte al pueblo en verdaderos miembros del pacto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer un pacto? Es como si tú haces un convenio y no sabes escribir ese convenio. Cualquiera que hace un convenio así, pues bueno, está como que atándose las manos, ¿no? Entonces, otro punto más del conocimiento de Dios es que esa es la vida eterna. Mira lo que dice aquí. Entonces, podríamos pensar que conocer a Dios por medio de Cristo es solo el medio para ganar la vida eterna, pero Cristo identificó este conocimiento como la vida misma de la gloria celestial comenzada en la tierra. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, un cristiano que se dice cristiano y está en la vida eterna, una de las cosas que debe de hacer es conocer a su Dios. No hay de otra, hermano. O sea, yo no puedo entender cristianos que digan que eso nada más es para el pastor. Entonces, es eso, o dos cosas, o no es cristiano o es una persona floja. ¿Ok? Es una persona floja, porque también, hermanos, para conocer a Dios, para llevar a cabo esto, se requiere valentía y se requiere esa parte de lucha con uno mismo igual, ¿eh? O sea, sí, estudiar la Biblia no es sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente porque a lo mejor hay algunas cosas que no entendamos, sino también tiene que ver con luchar con uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces nuestra carne pues se siente cansada, se siente enferma, a veces no tenemos ganas, a veces hay muchas ocupaciones, ¿verdad? A veces regresamos muy cansados del trabajo, a veces tenemos muchos problemas en la cabeza que no tenemos momento para andar pensando en la palabra. Entonces, hermanos, debemos entender que aquel que quiere conocer de Dios tiene que pagar un precio. ¿Okay? Tiene que pagar un precio, porque si no lo paga, hermanos, no apreciamos lo que de verdad debemos hacer. Entonces, por eso, hermanos, ustedes ven que sí, o sea, son muy pocos los que tal vez inician el instituto o los que terminan. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un precio que pagar. O sea, no es para todos. O sea, en el sentido de no es para todos, es de que no todos quieren. No todos quieren. O sea, el instituto está abierto para todos, pero muchas veces no todos están dispuestos a pagar el precio. Entonces, el conocimiento de Dios con respecto a la vida eterna nos ilumina las mentes, ¿okay?, de los hombres y guía sus vidas. O sea, hermanos, hay muchas cosas que parecen que son la verdad y que parece que nos van a hacer feliz, pero ¿quién es el único que nos va a decir la verdad sobre esto? Dios. Es el único que nos va a decir la verdad. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Él nos va a decir, por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces necesitamos que Dios ilumine nuestras mentes para saber distinguir entre lo pasajero y lo eterno. El mundo o el hombre
el hombre natural siempre se va por lo pasajero. O sea, pone en alta estima algo que es para un momento, ¿ok? Y deja de lado lo eterno. Y Dios nos tiene que iluminar la mente para saber distinguir entre lo pasajero y lo eterno, ¿ok? Dice aquí también otra cosa. ¿Qué hace el conocimiento de Dios? Compromete tu fe en Cristo. Es decir, entre tú más conoces de Cristo, más lo amas y más aprecias lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Qué? Lo que Cristo ha hecho por ti. Por eso, hermanos, un pueblo que no está siendo instruido y que no está siendo discipulado es un pueblo fácil de engañar. ¿Qué? Fácil de engañar. ¿Por qué? Porque su fe está toda tambaleante. Van a creer en cualquier cosa. Van a creer en cualquier cosa y no se trata de eso. O sea, no se trata de ser un cretino. Se trata de ser un creyente en algo que es verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Otro, nos libra de la perdición. ¿A qué se refiere esto? Que nos libra de la perdición. Se refiere a que nos libra de tomar decisiones donde no hay vuelta atrás. Hay decisiones que solamente las podemos tomar una vez. Solamente una vez. ¿Qué? Y muchos tal vez han tomado una mala decisión por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Qué? Entonces hay decisiones que solamente las podemos hacer una vez. Solamente. Otra, nos libra de la condenación. ¿Qué quiere decir? Nos libra de las consecuencias. Satisface sus deseos más profundos. Es decir, cuando el Señor está en nuestras vidas y conocemos de Dios, hermanos, muchas cosas de nuestros sentimientos, muchas cosas de nuestros pensamientos, muchas cosas de nuestros anhelos se ordenan. Se ordenan, hermanos. O sea, no quiere decir que por eso ya no tengamos planes, ya no tengamos sentimientos, ya no tengamos anhelos personales. Es obvio que sí, y Dios sabe eso, hermanos. Dios lo sabe. Pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, aprendemos a esperar los tiempos de Dios, aprendemos a darle el valor a las cosas de lo que merecen, O sea, hay cosas que sí tienen un valor, pero no el valor que el mundo les está dando. O sea, muchas veces la gente te pone el matrimonio como que es lo que necesitas para ser feliz. Y no, hermanos. O sea, debemos de ver el matrimonio como Dios lo vio. Es la unión de dos personas que van a ser felices el una a la otra. Entonces, ese pensamiento del mundo que dice, es que si tú no te casas a tal edad, tú ya te quedas a vestir santos, le están dando un peso al matrimonio que no tiene. No estoy diciendo que el matrimonio no sea importante, pero ¿cuántas jovencitas se han casado o han tomado esa decisión solamente porque el mundo les ha engañado que con eso van a ser felices, ¿no? Las pone en comunión con el Dios vivo, es decir, cuando tenemos conocimiento de Dios, sabemos cómo acercarnos a Dios y ya no lo hacemos como lo hacen los que no tienen esperanza, ¿no? Gente que solamente está buscando pues que le absuelvan, pero piensan ellos que pues, no sirve de nada, cosas así. Y garantiza su resurrección futura en la vida eterna, es decir, no tenemos miedo a la muerte. Entonces, una de las razones por las cuales un cristiano o uno que se dice cristiano tiene miedo a morir es porque no conoce muchas cosas y le falta conocimiento. ¿Ok? La ignorancia de Dios, hermanos, lleva a la gente a la idolatría. ¿Por qué? Porque ya lo empieza a hacer a su manera. Y muchos sacan este punto, ¿no? Es que no importa cómo lo hagas, con que seas sincero. No, o sea, no se trata de ser sinceros o no. Se trata de que lo hagamos como Dios manda. ¿Ok? Entonces lleva a la idolatría. O sea, alguien que ignora a Dios lleva a la idolatría, a la injusticia y a la inmoralidad. ¿Por qué? Porque va a tratar de llenar ese vacío que tiene de Dios con algo más. Entonces, aunque nuestra raza caída está afligida con varias enfermedades morales y espirituales, la última enfermedad de la humanidad es nuestra visión distorsionada de Dios. Por eso es importante la teología, porque el hombre tiene una visión distorsionada de Dios.
Aquellos que conocen a Dios en su impecabilidad y amor se alejan del pecado. A menudo el punto de inflexión es en el declive espiritual en un cristiano es una visión fresca de Dios. Es decir, que empezamos a entender cómo Dios hace las cosas y cómo Dios se maneja. Y cuando entendemos eso, hermanos, empezamos a tomar mejores decisiones. En Oseas 4:1 al 2 dice aquí: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vea lo que está diciendo, Vea lo que está diciendo este profeta, el profeta Oseas. Dice que no hay verdad. Parece que está hablando en nuestros días, No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, dice aquí, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, ¿no? Parece que Oseas leyó el periódico de esta mañana, ¿no? O vio las noticias de hoy y de ayer, ¿no? Que perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces, hermanos, la ignorancia de Dios lleva a la gente a la idolatría y a la injusticia y a la inmoralidad. Aquí le está hablando al reino del norte. El profeta Oseas habló al reino del norte, advirtiéndoles de que serían llevados en dispersión, y una de las características que tenían el reino del norte es la falta de conocimiento de Dios. Entonces Dios le dio a Job, hermanos, una demostración visible y audible de gloria, y esto silenció sus quejas y satisfizo su alma. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, lo que le pasó a Job, ¿verdad? La mayoría sabemos lo que le pasó a Job, un hombre que perdió todo en un día, un hombre que tuvo que vivir una experiencia pues muy difícil, pero que jamás renegó de Dios. Sin embargo, había cosas que él no entendía. Aquí dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. En algunos capítulos anteriores de ahí de Job, dice que Job maldijo el día de su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que él empezó a disertar de la vida, y él empezó a decir que sería mejor alguien muerto que alguien vivo. Y no es así, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el muerto no conoce de Dios. El vivo sí lo puede conocer. Por eso, o sea, si lo vemos al grado del sufrimiento, pues sí, o sea, el muerto está mucho mejor, ¿no? Porque el muerto pues ya no sufre, ya no trabaja, ya no come, ya no se preocupa. Sí, en un punto dado del conocimiento, viéndolo desde el punto de vista del sufrimiento, pues sí, parece que Job tiene razón. Pero hablando en el punto que estamos hablando del conocimiento de Dios, Job hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mira cómo lo dice. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Son cosas que parecen iguales, pero no lo son. Entender significa que yo cuando hablo quiero llegar a un propósito. Hay gente que habla por hablar, nada más. O sea, gente que habla sin ningún sentido, no sabe a dónde está yendo, no sabe qué es lo que quiere lograr, simplemente habla porque tiene boca. Hablar para llegar a un objetivo, eso es saber hablar con entendimiento. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, Job veía las acciones al momento, pero no veía lo que esto iba a propiciar más adelante. Eso es lo que él no comprendía, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces solamente vemos el árbol, pero no vemos el bosque, ¿okay? O sea, vemos simplemente lo que está ocurriendo en este momento en mi vida, pero no me estoy dando cuenta el por qué ocurrió y cuáles son los objetivos por los cuales yo estoy viviendo esta prueba. Muchas veces simplemente vemos el punto dado, y eso es de alguien que no comprende. Eso es alguien que no comprende. Dice ahí: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué hace esto? Porque, hermanos, es una necedad contender contra Dios. O sea, alguien que dice, ¿por qué Dios hizo esto? Y yo por eso pienso que Dios no existe, es de un necio. Es de una persona que no conoce de Dios, que simplemente alardea que conoce ciertas cosas, pero en realidad es un neófito. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo, Asaf. Asaf era un director de alabanza. Era un director de alabanza y era un levita. Recuerden que los levitas no tenían herencia con sus hermanos, es decir, ellos no tenían una porción de tierra donde ellos decir, bueno, esta tierra me pertenece y yo aquí vivo y no. La herencia que les tocó a ellos fue el sacerdocio. Tenían tierras, pero con sus hermanos, o sea, tenían ciertas ciudades dentro de una comunidad, no sé, por decir, de la tribu de Judá, pues ellos tenían allí una ciudad que era la ciudad de los levitas. Eso era lo que tenían. Entonces Asaf se encontró en un callejón que creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado, y es ¿por qué los malos prosperan? ¿Verdad? Creo que todos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué si yo voy a la iglesia y por qué yo si quiero, si yo me guardo, me esfuerzo, no miento, hago lo que yo debo de hacer, yo no me robo nada, trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿por qué me va mal? Y este hombre que está aquí, que hace las cosas bien mal, es re mentiroso, es re borracho y toda la cosa, ¿por qué yo siento que le va bien? Bueno, llegar a una conclusión donde decir que Dios es injusto porque un malvado tiene y el otro no, es una conclusión demasiado corta, ¿okay? Demasiado corta. Si tú has llegado a esa conclusión, déjame decirte que no conoces demasiado de Dios. Lo que conoces de Dios es algo tan insignificante que has llegado a esa conclusión. Aquí Asaf dice, en todo el capítulo 73, Asaf diserta sobre esto, que ve a los malvados, que ve a los envidiosos, que parece que no les falta nada, que no se enferman, que parece que lo tienen todo lo que desean, que tienen mucho dinero, que viajan, que comen, que publican ahí en Facebook, en Instagram, que están tomando vino, que están comiendo caviar, que están en un yate, que están en la playa, que están en un lugar donde hacen la carne en la misma mesa, que tal vez tienen un nuevo coche, que tal vez están viajando en avión, que están en un globo aerostático, que se compraron tal cosa, que tienen un celular muy caro, que tienen tenis muy caro, que tienen ropa americana, que muchas cosas. Y a veces, hermanos, recuerden esto, no todo lo que se ve en redes sociales es verdad, no todo. ¿Por qué? Porque la gente solamente va a publicar la parte que ellos quieren que vean, pero jamás te publican si ese auto lo deben, no, jamás te publican cómo pagaron esa salida al restaurante, jamás te cuentan si eso con lo que pagaron ese viaje sacaron un préstamo a alta tasa de interés. O sea, eso jamás te lo publican, eso jamás lo vas a saber, simplemente te hacen ver que ellos tienen la vida ideal, pero no es verdad. Y eso es lo que Asaf estaba viendo. O sea, él pensaba que los malos tenían la vida ideal y que por un momento Asaf pensó que dijo, es que ellos tienen una vida que yo quisiera vivir, ¿no? Y entonces ahí entra el Salmo 76 y le dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de años. Otra vez esta palabra, comprendí significa yo pude ver más allá. O sea, no estoy viendo solamente lo que aquí me están poniendo ellos. O sea, eso es lo que ellos dicen. Y eso es lo que se ve a leguas. Pero Dios te va a hacer entender, cuando tengamos conocimiento de Dios, nos vamos a dar cuenta más hacia allá el fin de ellos. ¿Cuál es el fin? Que los has puesto en deslizaderos. O sea, hermanos, muchos en esta pandemia perdieron muchas cosas porque se daban una vida así, una vida donde iban cargando más la tarjeta de crédito, donde iban
inflando cada vez más y más una deuda a su hogar. Cuando llegó la pandemia y perdieron el trabajo, entonces esa deuda continuó. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que no solamente perder lo que supuestamente tanto presumían, sino ahora tuvieron que vender otra cosa para poder hacer frente a una deuda que ellos tanto inflaron. Por eso, hermanos, o sea, como te lo digo, o sea, no todo lo que ves en redes sociales es verdad. No. ¿Por qué? Porque eso es la cara que ellos quieren que tú veas, pero que no es la verdad. Ciertamente, y se los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Qué quiere decir? Que sí, o sea, él presenta en redes sociales que tiene un carro nuevo, pero lo que tú no ves es que él tiene que trabajar doble turno y es por eso que vive en una gran presión porque no le alcanza. O sea, hermanos, de verdad, o sea, si estamos llegando a ese tipo de conclusiones es que nos falta conocer más a Dios, ¿eh? Aguas con eso, nos falta tal vez conocer más a Dios. Entonces, Asaf se encontró descendiendo en espiral de envidia y amargura, ¿eh? Hasta que en el santuario de Dios redescubrió la justicia y la bondad de Dios. Es decir, empezó a entender que el hecho de que el malo haga alguna cosa y no le vaya mal, en mi perspectiva, no quiere decir que Dios no vaya a hacer algo o que Dios no lo vea. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios tiene misericordia, pero jamás Dios tomará por inocente al culpable. Otro ejemplo. Aquí tenemos a un angustiado rey. Y aquí tenemos que entender que el conocimiento de Dios fomenta el crecimiento en gracia y paz. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. O sea, hay una gran angustia y no quiero comer, es lo que quiere decir. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. O sea, veamos aquí. El conocimiento de Dios fomenta el crecimiento de gracia y paz. Es decir, muchas veces Dios va a permitir que a veces venga alguna calamidad. Eso no lo vamos a... O sea, muchos piensan que Dios me tiene que librar de todo. Sí, pero a veces Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Por diferentes situaciones. Podría nombrar muchas. Pero Dios nos va a hacer entender si tenemos conocimiento de Dios. O sea, tú piensas, ponte a pensar, tú piensas que Dios te va a mandar alguna situación difícil a tu vida para que te amargues. No, eso ya es tu yo. ¿Y sabes qué está diciendo tu amargura? Lo que está diciendo es que tú tienes un pobre conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando yo veo a un cristiano que está sufriendo y que se amarga a él mismo, se amarga y dice, ay no, para eso soy cristiano, bola de hipócritas, me está hablando a mí de que esa persona de Dios conoce nada. Y trata de entender las cosas que está viviendo con su mente terrenal. Obviamente no las entiende, porque todo lo asociamos
a que si yo me porto bien, me tiene que ir bien. Y si yo me porto mal, me tiene que ir mal. Y sí, esa sería la lógica, ¿no? Porque esa es la lógica que estamos ocupando, es la causa y efecto. O sea, todo efecto debe tener una causa, sí. Pero muchas veces Dios, para llegar a ese efecto, utiliza caminos alternativos. Caminos tan sabios como solo Él puede hacerlo. Y es en ese momento cuando nosotros necesitamos conocimiento de Dios, porque si no vamos a caer en un grave error. Y uno de ellos es la amargura, que tú te empieces a amargar. Que tú pienses que Dios es injusto, y eso es lo más descabellado que puedes pensar. Que no, es que Dios no es justo porque esto y porque el otro. Pues te voy a repetir lo que dijimos la semana pasada en el tema de Jonás. Justicia no es para que tú te sientas bien, ¿eh? O sea, Dios jamás va a actuar para que tú digas, ay, no, sí, Señor, ay, me hiciste justicia, ya me siento contento. Perdóname, Dios no actúa así. ¿Qué? Y muchas veces tú piensas que es injusto porque te duele, pero no necesariamente es así. ¿Qué? Dios no actúa por sentimientos, Dios actúa por conocimiento. Entonces, Dios fomenta el crecimiento en gracia y paz, a veces a través del sufrimiento. Pero no quiere decir por eso que Dios sea malo porque te hace sufrir. No. No, hermanos, y eso tenemos que entenderlo mucho, porque muchos han caído en ese grave error. Entonces, las falsas ideas de Dios conducen a una espiritualidad superficial y sincretista. ¿Qué quiere decir sincretista? Que lo combino con mi sentir. Eso significa sincretista. O sea que muchas veces yo pienso que Dios es como yo, con un amor enfermizo por mis hijos. O muchas veces pienso que Dios es como yo, con un amor enfermizo por mi familia carnal. Y pienso que Dios es como yo. Entonces combino la teología con lo que yo siento. Estás completamente equivocado. No. O sea, Dios no es hombre, para empezar, ¿no? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que Dios no maneja las cosas como tú las manejarías, ni Dios piensa como tú, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y nuestras obras son tan pequeñas a comparación de las de Él. Entonces, las falsas ideas de Dios conducen a una espiritualidad superficial y sincretista. El verdadero conocimiento de Dios produce una profunda y significativa piedad. O sea, ¿cómo se demuestra que yo conozco a Dios? Por cómo actúo. ¿Por cómo actúo? ¿A qué me refiero por cómo actúo? Que empiezas a ejercer dominio propio, paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, empiezas a conocer más de Dios, empiezas a ver las cosas como Dios quiere que las veas. O sea, son cosas que solamente se pueden lograr en el conocimiento, hermano. O sea, no es de que no, pues es que yo tengo la fuerza en mí para hacerlo. Perdóname. O sea, eso te has dicho 60 años de tu vida, 50, 40, 30 años de tu vida y no has podido. O sea, perdóname, o sea, estás equivocado. O sea, así no es. Lo que te va a dar la fuerza para conocer de Dios es la palabra. Nada es más central en la vida del ser humano que el conocimiento de Dios a través de Cristo. Óiganlo bien, Nada es más central en la vida del ser humano que el conocimiento de Dios a través de Cristo. O sea, está bien, logra cosas académicas, está muy bien en tu trabajo, estás logrando el trabajo de supervisor, de jefe, está bien, no me estoy negando a eso, pero si tú no conoces a Dios, has fracasado, estás fracasando en tu vida. ¿Sabes quién te va a alabar esos logros? El mundo, pero un verdadero cristiano no te va a alabar eso. ¿Por qué? Porque alabes en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. El apóstol Pablo consideraba que todos los honores y preferencias
de este mundo eran solamente estiércoles. ¿Se acuerdan ese pasaje en Filipenses? Y cuantas cosas eran para mí como ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, hermanos, conocer de Dios es la más grande experiencia y la más grande aventura que puedes tener. ¿Por qué? Porque conocer de Dios es conocer de verdad la verdad. Y esa verdad te hará libre. Te hará libre. ¿Ok, hermanos? Siguiente. Vamos a pasar al punto de los nombres de Dios. Los nombres de Dios, el primer nombre que encontramos mucho es la palabra Jehová o Yahvé y sus compuestos. Vamos a estar viendo esta parte, ¿ok? Yahvé y sus compuestos. Entonces, el nombre de una persona, ¿por qué vamos a ver esto, no? Bueno, porque el nombre de una persona simboliza todo lo que ésta es y hace. El significado del nombre de las personas es más que la mera definición del diccionario. Aunque muchos ni siquiera conocen esta definición de sus propios nombres, o sea, a lo mejor tú ni conoces la definición de tu nombre, el significado del nombre de alguien comprende el carácter, la posición y las acciones de dicha persona dentro de su contexto. El nombre de la persona es exclusivo de ella, puesto que ésta le otorga un significado personal, ¿ok? Le otorga un significado personal. Entonces, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el nombre de la persona era importante porque el significado léxico del mismo reflejaba o se esperaba que lo hiciera algo sobre la persona. Para Dios y para el pueblo de Israel, los nombres de Dios eran especialmente importantes, puesto que revelaban aspectos de quién era Dios. ¿Okay? Por eso es importante conocer ciertos nombres de Dios. Aquí vemos esta parte que vemos aquí, que lo tenemos en pantalla, que se llama el tetragramatón. Así se le llama. Así es como está escrito en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios más común en el Antiguo Testamento es Jehová. Pero en los manuscritos originales no aparece como tal la palabra Jehová. Entonces, esa palabra Jehová en nuestras Biblias aparece más o menos unas 6,800 veces. ¿Ok? 6,800 veces. Y se deriva del tetragramatón, como se los dije. Las 4 consonantes hebreas transliteradas en español como es impronunciable, ¿no? YHWH. ¿Ok? Entonces, el nombre de Dios más común es este. En el episodio de la zarza, que lo podemos ver con el profeta Moisés, Dios reveló este nombre como su nombre. ¿Okay? Entonces, esta palabra del tetragramatón alude a la eterna e inmutable naturaleza de Dios, como puede observarse en varios pasajes, y aquí tengo uno. Éxodo capítulo 3, verso 13. Ahí podemos ver esta parte de la palabra que estamos estudiando. Dijo Moisés a Dios: He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham. Fíjate, no dice el Dios del difunto Abraham, no dice eso, dice el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, todo en presente. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Entonces, hermanos, aunque este nombre de Dios era conocido antes de la zarza ardiente, podemos verlo aquí en Éxodo capítulo 6, dice: Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y ese nombre, hermanos, Jehová, iba a tener más sentido
¿Saben dónde? En las plagas de Egipto. Entonces, tras el exilio babilónico, el pueblo de Israel comenzó a abstenerse de pronunciar el nombre de el tetragramatón, que es este. Se abstuvo y lo sustituyó en su pronunciación por el nombre hebreo Adonai. ¿Okay? Adonai. Y por el nombre hebreo Elohim. Entonces, cuando el tetragramatón precedía o seguía a Adonai, en el texto escrito como el nombre de Dios. ¿Okay? Entonces, este cambio de la lectura oral se debió posiblemente a la reverencia por el nombre de Dios y el temor de blasfemar. Los traductores de la Septuaginta griega y los escritores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, respetaron esta tradición judía y escribieron la palabra griega kurios. En vez de Adonai, escribieron la palabra griega kurios, que significa el Señor, pero Señor en el sentido de el que gobierna. ¿Okay? Entonces, cuando citaban un pasaje del Antiguo Testamento con el nombre del tetragramatón, en vez de poner el tetragramatón aquí ponían kurios. ¿Okay? Kurios, que significaba pues básicamente casi lo mismo. Cuando los masoretas inventaron el sistema de puntuación de vocales para la Biblia hebrea, siguieron la tradición judía al puntuar el nombre del tetragramatón con las vocales Adonai. ¿Okay? Entonces aquí tenemos así Adonai, Adonai, y aquí tenemos estas vocales que son esta, ¿okay? Esta, la O y la A. ¿Okay? En este caso se tomaría Adonai, esta la I no se tomaba, ok, no, esta no, entonces te tomaban estas tres, A, O, A, y ponían el tetragramatón, entonces Y, y le ponían la A, luego la H, y le ponían la O, ok, y después le ponían la W, le ponían la A y la H. Y ahí vemos que decía como Yahuwah, ¿no? Yahuwah, y ahí viene como Jehová. Entonces, aunque el nombre se escribía como el tetragramatón, debía pronunciarse como Adonai, que significaba Señor. Entonces, esto llevó a los cristianos que hablaban latín a transferir el tetragramatón con sus marcas vocales como Jehová, ¿no? En vez de la Y, ponían la I, y para que más o menos se entendiera, entonces le pusieron Jehová, ¿no? Así, Jehová. Entonces ahí ya se empieza a entender que era Jehová. Algunos han afirmado que Petrus Galinus, en el año de 1539, introdujo esta transliteración. Sin embargo, esta aparece en ciertos escritos cristianos latinos ya en el siglo XII. Estamos hablando de entre el 1100 y el 1200. La iglesia de la Edad Media acabó pues combinando las consonantes del tetragramatón y las vocales de Adonai y produjeron el nombre de Jehová. La Reina Valera también sigue esta tradición utilizando el nombre de Jehová, pero la mayoría de las modernas versiones en inglés y algunas en español han respetado la tradición de pronunciar el tetragramatón traduciendo este tetragramatón como Señor. Y por lo general consignan esta palabra en versalia para diferenciarla de Adonai. El significado de Yahvé, que es ya el nombre que más conocemos, Yahvé, es importante para la teología, puesto que deriva del verbo hebreo Yahvá, que significa Él es o Él será. Dense cuenta, o sea, para Dios siempre es el presente. Para Dios siempre es el presente. Y eso es lo que significa Jehová. Por eso dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy y yo estoy habitando ahorita, pero para mí el futuro no existe. Yo ya lo habito. Yo ya lo conozco. Y eso solamente es de Dios. Entonces, este nombre indica que pues que Dios es y quiere ser.
Da a entender que no tiene principio ni fin y que vive en un permanente presente. Eso significa. Entonces, este nombre implica también que su ser surge de su autodeterminación de ser y de ser quien es y lo que es, de modo que Dios es eternamente quien es y lo que es. ¿Ok, hermanos? Bien. Lo voy a dejar aquí porque vamos a ver ahora compuestos de Yahvé. ¿A qué se refiere compuestos de Yahvé? Bueno, ya hay conjunciones, por decir Yahvé Sabaoth, ¿no? Yahvé Sabaoth o Jehová Sabaón, ¿okay? Que significa el Señor, Jehová de los ejércitos. Eso significa Jehová de. Entonces ya hay compuestos, ¿no? Y esos compuestos surgen, hermanos, por las obras de Dios que se hacen a través de las escrituras, ¿ok? Entonces aquí le vamos a dejar, hermanos, en este día. Que Dios les bendiga. Vamos a estar viéndonos el día de mañana para una nueva serie que vamos a iniciar, si Dios lo permite. Bien, hermanos, entonces cuídense mucho, que tengan una muy buena noche. Bendiciones.